Un día te levantas y decides fabricar el teléfono con pantalla curva más delgado del mercado. Pero como no es suficiente, también quieres que sea el más ligero. Y ya, para ponérsela más difícil a la competencia, decides no sacrificar batería. ¿Y cómo se llama la obra? Te presento el Infinix Hot 60 Pro Plus. Un teléfono que te saca sonrisa por todas partes. Y una de ellas viene del precio. No te muevas de ahí, que te cuento todos los detalles de esta joyita. Soy Gustavo, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Es tan ligero que parece que no trae nada. Y sí, trae todo. ¿Y qué han incluido? El teléfono, por supuesto. También una funda bastante bonita, mica de cristal templado, cable cargador y cajita de carga de 45 watts. Manuales que no te vas a leer. Y el pinchito de toda la vida, ese que siempre se pierde y que no consigo. Y no he incluido más nada. Y veamos el precio. Esta es la primera sonrisa que te saca este telefonito. Cuesta tan solo 3.675 pesos mexicanos, unos $190 aprox. Directo en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. Y ahí no para todo, porque cuando te cuente todo lo que trae, vas a entender por qué está en el top 10 de ventas. En el diseño han apostado por una silueta muy estilizada. Mide tan solo 5.95 milímetros de grosor. Eso lo convierte en el teléfono con pantalla curva más delgado del mercado. Y la marca lo presume en todos lados. Recuerden que el Galaxy S25 Edge mide 5.8 milímetros de grosor, pero tiene pantalla plana. Así que Infinix está diciendo la verdad, señor. Y el más ligero también. Pesa 155 gramos contra los 163 gramos del Galaxy. Panel trasero de fibra de vidrio altamente resistente. Disponible en 6 atractivos colores que se los dejo aquí al ladito. Todos con este efecto de grado, con otro tono de color. Este es el coral y se ve otro tono azul en la base. Panel de cámaras elegante en el mismo tono del panel trasero. La funda que han incluido apenas añade volumen al teléfono. Trae un patrón de rayas que le da un toque diferente. En la parte superior y en la parte inferior trae bocina JBL con un sonido claro y potente. Escuchen cómo suena. En la base, puerto de carga y tarjeta SIM dual. En el diseño la han clavado. Querían un teléfono minimalista y elegante y lo han conseguido. ¿A ti qué te parece? La pantalla de este teléfono es de un gama alta, 6.78 pulgadas AMOLED. Es curva 3D a 1.5K y 144 Hz para que todo fluya como debe ser. Bordes milimétricos y una excelente representación de colores. 700 nits de brillo para que en exterior se vea perfecto. Trae Gorilla Glass 7i que aguanta lo típico. Caídas, rayones de llaves, y si te da por cascar nueces, con este teléfono lo puedes hacer. Un poco psycho la idea, pero es para que veas que sí aguanta. De la pantalla no vas a tener ninguna queja. Vas a disfrutar mucho consumir contenido en esta pantalla. Monta el Helio G200 de 6 nanómetros, más que suficiente para la mayoría de las tareas del día a día. También podrás jugar a tus anchas porque este procesador aguanta. Sería el equivalente al Snapdragon 6 generación 4, que no está nada mal. Recuerden que cuesta $190, señores. De RAM trae 8 GB y 8 virtuales, que es como el amigo flojo que no lo ayuda. Y de almacenamiento 256 GB, que no es expandible. Este telefonito no te va a dejar colgado. Que sea delgado, por lo general implica recortes en la batería. En este caso, no. Trae la batería de un teléfono normal de 5.160 mAh. Las celdas son un 20% más pequeñas. Te da para todo el día de uso, pero si eres de los que consume mucho, trae el cargador de 45 watts. Cámara frontal de 13 megapíxeles. F2.0 y ángulo de visión de 90 grados, para que todo el mundo salga en la foto. Tendrás fotos con excelente definición. Me gustó mucho el manejo que hace de las luces, y es que la inteligencia artificial te echa bastante la mano. En video podrás grabar hasta 2K, pero si quieres un video estabilizado tendrá que ser a 1080. Y lo mejor es que veamos una muestra para ver qué tan factible es usarlo para blogging. Ahora estamos probando la cámara frontal para que ustedes me digan qué les parece la calidad del video, cómo se escucha y la estabilización. Y estoy grabando con el micro interno de la cámara para que me digan qué les parece la calidad de cómo se escucha, qué tal todo, ¿vale? Observen acá. En las cámaras traseras tenemos un sensor principal Sony de 50 megapíxeles con f1.79, bastante luminoso y de ángulo de visión 81 grados. Soporta autoenfoque y con la IA detrás
pues las cosas salen mucho mejor. Este sensor para fotografía de ciudad o paisaje está bastante bien y trae modo supernoche para que le saques provecho. Los otros dos sensores son de soporte y la marca no da muchos detalles sobre ellos. En video podrás grabar también en 2K y si quieres estabilización por software tendrá que ser a 1080, que para redes sociales está más que bien. Y aquí les dejo una muestra y me dicen qué les parece. Y corre Android 15 con la capa de personalización de la marca XOS 15. 2 años de actualización con Android. Han incluido NFC para pagos y certificación IP65. Significa que resiste salpicaduras de agua y polvo. Admite conectividad 4G y soporta Dual Nano SIM. Este teléfono trae mucha inteligencia artificial detrás. El asistente se llama Folax y solo tienes que decir Hi Folax para que comiences a usarlo. Y la inteligencia artificial detrás es DeepSeek. Trae asistente de llamadas, de traducción, de documentos, de redacción. Muchísima ayuda que irás descubriendo mientras más lo uses. En resumen, señores, con este Infinix Hot 60 Pro Plus han logrado darle al equilibrio perfecto entre diseño y prestaciones. Han logrado ese look premium que no esperabas para el precio. Trae buenas cámaras con una pantalla de gama alta con muchísima resistencia y de potencia bastante decente. Y con el precio que trae, señores, no me queda otra que recomendarlo ampliamente. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Con cuál lo pondrías a competir a este telefonito? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya sido de utilidad este review. Si así fue, deja tu like. Y gracias por apoyarme porque es mi primer video largo y estaba muy nervioso. Soy Gustavo, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.